Hola, mi nombre es Sofía Fontana y junto a mis compañeras Yolena Caramés y Vanessa Paco Rueda creamos esta presentación para la materia Historia de la Arquitectura y el Urbanismo 2, turno noche. A continuación, como ya lo hemos hecho en el trabajo anterior, hablaremos sobre el movimiento manierista, pero esta vez desde la visión del escritor y arquitecto Leonardo Benévolo. En este trabajo nos centraremos en explicar las formas de proyectar que siguieron los distintos artistas a finales del siglo XVI y formaron lo que hoy llamamos arquitectura manierista. Para llegar a responder las preguntas guías, necesitamos comenzar por lo que el autor del texto nos cuenta que dio origen al manierismo y sus aspectos claves para diseñar. Tal como dice la diapositiva, Benévolo define el término del manierismo como un periodo de transición entre la arquitectura del Renacimiento y la del Barroco, ligado a una cultura cargada de problemas y con dudas existenciales. Las polémicas se han centrado principalmente en torno a factores históricos que pudieron haber determinado la evolución de este estilo. Además, el autor sostiene que el manierismo transformó el lenguaje clásico y aplicó las experiencias personales y locales, haciendo posible una divulgación internacional. Algunos aspectos puntuales que nos ayudan a describir su visión de este movimiento serían que en este periodo el ideal soñado del Renacimiento se empieza a considerar de una manera cronológica y teniendo en cuenta lo sucedido, aunque también visto como un suceso histórico que a pesar de haber dejado su huella en la historia, se aleja con el pasar del tiempo. En este movimiento se buscaba codificar el ideal del clasicismo en un determinado formulario. También tomar al manierismo como una época de asentamiento y de planeamiento dogmático y teológico de los problemas culturales, es decir, que se regía por los fundamentos o principios de la religión. Y finalmente, nos gustaría utilizar estas citas que encontramos en el texto de referencia para entender un poco el punto y pensamiento de Benévolo, tanto como Vasari, un arquitecto que el autor usó de respaldo en su texto. Primeramente, Benévolo expresa, y cito, hoy la imitación no se considera ya, a priori, ni un mérito ni un defecto, sino una circunstancia que cualifica a un momento determinado de la historia cultural. Y Vasari declara, el arte ha hecho todo lo que una imitadora de la naturaleza puede hacer, y ella ha llegado tan alto que hemos de temer su derrumbe antes que esperar una ascensión. Es así como este movimiento valoró el trabajo individual del artista, alentando la complejidad de las formas y sus detalles, evitando el formalismo del Renacimiento que utilizó valores especialmente clásicos. Dentro de la arquitectura y forma de proyectar, en el manierismo se busca reunir las costumbres y o tradiciones del clasicismo por medio de tratados. Estos tenían la función de adoctrinar de manera universal los criterios para poder proyectar de un modo integral cualquier obra, aunque se mantenían alejados del estilo. Los diseños del estilo quedan aislados en los tratados, aunque se camuflan de manera indirecta. El lenguaje y las experiencias de esta época le dan un aspecto característico de la cultura manierista. Los artistas de este período comienzan a plantearse si siguen o cambian las tradiciones existentes. Y en relación a esto, Benévolo plantea 5 puntos en donde forma un debate del concepto del manierismo y en la manera de proyectar, aplicando a las artes de pintura, escultura y arquitectura. La primera sería la unidad del lenguaje. Aquí se busca referenciar las experiencias adquiridas de un modo problemático. Las reglas se ven reflejadas en los tratados y se manifiesta en ponerlas a prueba, interrumpiéndolas de manera espontánea para provocar confusión y desequilibrio en el observador. Es así como se da pie a las tendencias irracionales que caracterizan al manierismo. Sigue la codificación de las reglas. Aludiendo a la inclinación personal de los autores, la aplicación de las reglas o no quedan abiertas al consentimiento de cada artista. La decisión del artista puede darse en utilizar modelos ya establecidos o puede, dentro de ciertos límites, conformar modelos por sí mismo y aplicándolo de manera directa o indirecta. En la tercera, Benévolo habla del carácter de preceptos metódicos. Las experiencias locales de cada obra se crean diferencias verticales entre distintos ambientes. Luego tenemos la composición y la descomposición de los elementos formales. Dentro de este punto se moverá el campo de la arquitectura, componiendo y descomponiendo los elementos habituales dentro de algunos límites. Se limita más que nada dentro del campo técnico, dejando un poco de lado las búsquedas nuevas y originales.
Y finalmente, la separación de los artistas respecto a sus roles. Aquí se empieza a ver una distinción en la decoración arquitectónica de las obras de pintura y escultura, una cualidad que en el pasado no se aplicaba. Los detalles en las fachadas reemplazan las funciones de los elementos arquitectónicos. En cambio, las esculturas y sus apoyos arquitectónicos se vuelven inseparables, en donde la indiferencia de la jerarquía toma mayor fuerza, mezclando y alterando distintas formas que deberían estar separadas, generando así una emoción en el espectador. Por otro lado, algo que también podemos decir sobre este pensamiento es que Benévolo afirmaba que durante este periodo hubo un escaso desarrollo urbanístico. Existieron algunas planificaciones que se llevaron a cabo con trazados geométricos irregulares como Palmanova y La Villeta. Es así como la mayoría de las escalas urbanísticas realizadas en el manierismo toman referencia. Para poder comprender un poco mejor sobre qué nos hará Benévolo, explicaremos en 2 horas de arquitectura los puntos claves para tener en cuenta según Benévolo a la hora de diseñar durante el manierismo. Iglesia del Jesús, construida en Roma en el año 1568. Se convertiría en el modelo de iglesia para el barroco e influenciará en toda Europa. Arranca de las ideas expuestas por Alberdi abriendo capilla entre contrafuertes, en este caso pilares o columnas gigantes. Como vemos en la imagen número 1, para esta iglesia Vignola proyectó un edificio de planta con forma de cruz, aunque en el transepto no sobresale en planta. Tiene una sola base, nave de casi 18 metros, con 3 capillas laterales a cada lado cubiertas de cúpula y una más pequeña cerca del crucero. Todas esas aparecen unidas por un pasillo. En las imágenes número 2 y 3 utiliza el orden con pilares dobles que sostienen el entablado que recorre la fachada hasta el crucero. La cubierta de las naves es de bóveda de cañón en la que abre ventanas y cubre toda la anchura de la nave. En el crucero coloca una enorme cúpula sobre penillas que se sustenta sobre pilastras macizas. La cabecera consta de un único ábside semicircular cubierto por bóveda de horno, procedido de un gran presbiterio cubierto de bóveda de cañón. El arquitecto pensaba que para que se pudieran celebrar simultáneamente varias misas y en el espíritu misionero quedaba reflejado por la situación teatral de un púlpito a la altura de la intercepción de la nave central en el crucero, de manera que el predicador pudiera dominar todo el escenario de la asamblea de los fieles. Tanto la fachada, que es de Giacomo della Porta, como la decoración interna pertenecen al estilo barroco. En la imagen número 4 podemos ver la fachada de Della Porta se inspira en la obra que hizo Alberdi en Santa María Novella, en la forma de los grandes alerones en forma de mordillón, pero utiliza el orden corintio gigante propio del manierismo. Se compone de 2 cuerpos separados por entablamento liso. Sobre la puerta central hay un gran frontón triangular enmarcado en otro circular que se embute en el entablamento. A cada lado un vano más pequeño, también coronado por frontones triangulares, sobre los que se colocan hornacinas coronadas por frontones semicirculares. El del segundo cuerpo aparece en ventanas coronadas por frontones separadas por columnas. Las ventanas laterales son ciegas y la central abierta. Sobre todo ello se coloca un gran frontón triangular. En el interior de la iglesia del Redentador, Padaglio muestra su fuerza estilística y su coherencia. La nave central se sustenta por finas columnas que soportan su establamento y está iluminada por una serie de grandes ventanas, con forma de arco, situadas sobre este. En contraste con los detalles arquitectónicos, ricamente articulados, de las paredes de la iglesia, el gran techo abovedado es liso, sin decoración. El recorrido interior de la iglesia vemos que tiene la apariencia de un gran salón,
ya que carece de un crucero real. El altar separa la nave central del coro.